Es una devaluación. Los anuncios económicos hechos en el nuevo sistema cambiario por parte del gobierno nacional. Para el economista Pedro Palma, director de Ecoanalítica, profesor del IES, les damos una pregunta antes de irnos al corte. ¿Era necesaria una devaluación para la situación económica actual del país? Mira, sin duda alguna, porque hay que explicar por qué eso es así. Aquí en Venezuela lo que ha habido es un control de cambios desde hace 12 años. Y ese control de cambio se caracteriza por tipos de cambio oficiales que se mantienen fijos por periodos muy prolongados. El tipo de cambio de 6.30 ya tiene más de 2 años, o 2 años en efectividad. El 2.15 estuvo casi 5 años. El 4.30 estuvo 3 años. Entonces, cuando tú fijas el tipo de cambio, pero tienes una inflación interna muy superior a la inflación externa, a la inflación de los países de donde tú importas, tú entonces aprecias la moneda en términos reales y entras en un proceso de sobrevaluación de la moneda. Es decir, abaratas artificialmente el dólar porque está subsidiando el precio del dólar. El precio del dólar se mantiene constante, pero el precio de todo lo demás aumenta. Entonces, eso hace que el dólar se transforme en algo artificialmente barato. Yo siempre digo que lo más barato que tú puedes comprar en Venezuela después de un litro de gasolina que es regalado es $1 a 6.30. Eso no puede ser. Sobre todo cuando es una mercancía que escasea cada vez más y que este año va a escasear más que nunca, porque la caída de los precios del petróleo va a implicar un ingreso de divisas muchísimo menor que el año pasado y por lo tanto eso va a ser una mercancía artificialmente escasa. Entonces, una mercancía que escasea, que es muy difícil obtener, ¿cómo tú la vas a vender a un precio absolutamente regalado y absurdo como son 6 bolívares 30? ¿Y por qué es absurdo? Porque 6 bolívares 30 compran en Venezuela menos de un cuarto, menos del 25% o el 25% de lo que tú puedes comprar con $1 afuera. Entonces tú estás vendiendo ese dólar a un precio artificialmente bajo, a un precio absurdamente bajo y por lo tanto tú no puedes mantener esos precios tan distorsionados. Cuando tú tienes una inflación mayor que la inflación externa, tú tienes que ir ajustando el tipo de cambio para evitar esos problemas de sobrevaluación descomunal que hacen que todo el mundo se vuelque sobre esos dólares artificialmente baratos para obtenerlos porque es una mercancía, bueno, baratísima. Con su experiencia, economista, profesor del IESA, ¿está de acuerdo con este anuncio? El día de ayer, ¿es una medida viable, práctica para la economía venezolana? Mira, yo creo que es una medida o una orientación que está plagada de errores. En primer término, mantener ese tipo de cambio de 6.30, como ya expliqué, es un absurdo, porque eso implica un precio artificialmente barato del dólar. Mantener el SICAD a 12 también es un precio artificialmente bajo, porque 12 bolívares compran en Venezuela menos de la mitad de lo que compra un dólar afuera, y también ese dólar a 12 bolívares, o a 13, o a 14, o a 15, cuando vaya subiendo el precio de ese dólar, todavía sigue siendo un precio artificialmente bajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que todo el mundo se va a volcar o continuar volcándose sobre esos dólares, particularmente cuando hay todos los bolívares que tú quieras y mucho más para comprar dólares o para comprar una mercancía tan barata como el dólar a esos precios. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el gobierno, dentro del control de cambios, va a restringir más y más y más el acceso a esos dólares artificialmente baratos porque la demanda va a ser N veces mayor que la oferta, que la disponibilidad de esos dólares. Y entonces eso va a hacer que la gente tenga que ir a este nuevo sistema, a este sistema de marginal de divisas, al CIMADI, para adquirir los dólares, y ahí obviamente la presión va a ser al alza en la cotización. Y también si el gobierno entonces empieza a restringir porque empieza a prohibir o a no aprobar determinadas transacciones o a limitar las transacciones dentro de ese mercado, pues entonces nuevamente renacerá el cuarto mercado, el mercado libre, a donde seguirá acudiendo la gente a buscar los dólares y donde sí se establecerá el dólar o el precio del dólar por el libre juego de la oferta y la demanda. En este momento, con los anuncios, ha dejado claro que es una medida plagada de errores mantener el 6.30 y el SICAD a 12 bolívares porque prácticamente es ficticio. Este sistema marginal de divisas, de funcionar como se anunció el día de ayer, que no haya ningún tipo de sombras, ni de errores, ni de vicios, como se anunció el día de ayer, que haya esta apertura, por ejemplo, para personas naturales y jurídicas, lo de las casas de cambio, ¿eso se puede ver de manera positiva? No, yo creo que sí, eso sí es un aspecto positivo de esos anuncios, porque en cierto modo van orientados
a corregir un absurdo, un grave error que se cometió en mayo del año 2010, cuando se declaró ilícito el mercado paralelo. Hasta ese momento, las transacciones en aquel mercado de permuta de títulos valores a través de la cual tú podías adquirir dólares libremente, fue un gravísimo error, porque entonces cerró las puertas, hizo que ese mercado ilegal se transformara en algo, bueno, al que seguían acudiendo todo el mundo. Cuando tú tienes un control de cambio que le pones cortapisa al acceso a las divisas a la gente busca mecanismos y dice, bueno, si no los puedo adquirir a los precios oficiales, pues tengo que acudir a un mercado, bien sea lícito o bien sea ilícito, bien sea ilegal, bien sea negro. Yo sigo acudiendo a ese mercado, pero obviamente en ese mercado los precios tienden a elevarse sustancialmente. Y eso es lo que ha sucedido en el mercado paralelo, que tú tienes un precio del dólar a unos niveles, pero artificialmente altos, absurdamente altos, pero cuando tú comparas ese precio de 180 bolívares por dólar con el de 6.30, de precio oficial, imagínate el negocio que significa poder adquirir un dólar a 6.30 o adquirirlo a SICAD a 12 o 13 o 14 al precio que se ponga después que comience a ajustarse ese tipo de cambio y voltearse y venderlo en el mercado paralelo a un precio mayor. Obviamente, este nuevo esquema, si se utiliza o si se maneja en una forma efectiva y eficiente y realmente significa un acceso a las divisas a un tipo de cambio razonable establecido por el libre juego de oferta y demanda, eso definitivamente es un alivio que va a tender a corregir aquel absurdo que se cometió en mayo del año 2010. Fíjese que aquí hay una cita textual del presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, que dice: no creímos que con este sistema haya aceleración de la inflación. ¿Usted coincide? No, aquí va a haber una aceleración de la inflación muy importante. Este va a ser un año de muy alta inflación, simplemente porque, bueno, se están encareciendo los productos de la importación. El acceso a esas divisas a 6.30 va a ser muy, muy limitado. Va a ser realmente algo muy difícil de obtener, y por lo tanto las transacciones que se van a tener que realizar a esos nuevos tipos de cambio, esos tipos de cambios mayores van a representar sin duda alguna un incremento en los costos de producción. Te pongo este ejemplo, inclusive las importaciones que se realizan hasta ahora 6.30, ¿qué pasan así cada uno? Bueno, pues eso va a implicar un encarecimiento de casi el 100% de los dólares. Eso tiene que reflejarse en los precios, para no hablar de las importaciones que hoy se están realizando así cada uno o a 6.30, que dejan de tener dólares acceso a esos dólares preferenciales y pasan a la nueva modalidad del CIMADI. Entonces, bueno, pues ahí va a haber una devaluación muchísimo mayor. Y toda esa escasez de divisas, combinado con una disponibilidad muy amplia de bolívares, porque va a continuar el Banco Central financiando gasto público deficitario a través de la creación de dinero inorgánico en una forma masiva, eso va a hacer que la oferta monetaria siga creciendo, que se estimule el consumo, pero que cada vez sea más difícil obtener bienes y servicios en el mercado, porque esos problemas de escasez y desabastecimiento van a continuar agravándose inclusive en el futuro inmediato. Todo eso se traduce obviamente en escasez y desabastecimiento y a su vez en presiones alcistas de los precios. Este va a ser un año de muy alta inflación, donde ¿hay alguna cifra, señor Palma? Mira, los economistas coincidimos con que esa inflación puede estar en 3 dígitos, por encima del 100%. Cuando nosotros anunciamos en el foro de perspectivas económicas de Ecoanalítica en octubre del año pasado, que nosotros estábamos calculando inflaciones que podían estar entre 110 y 120%, aquello, bueno, alarmó mucho a la gente. Bueno, resulta que en este momento prácticamente todos los colegas estamos hablando de esas inflaciones en 3 dígitos, y muchos de ellos ya están hablando de inflaciones muy superiores a ese 110 o 120%. Nosotros tenemos que comenzar a compartir con usted la participación del público, que además de cuando supieron que estaba Pedro Palma acá, comenzaron a escribir desde muy temprano. Pero, señor Palma, le quiero hacer una pregunta que lleva a otra. ¿Cómo usted puede calificar de manera muy puntual la economía actual en nuestro país y cuál es la propuesta, a su parecer, viable para avanzar a mejores caminos? Mira, yo creo que la economía ha sido manejada en una forma muy torpe durante los últimos años. En la economía comenzaron a aparecer una serie de desequilibrios y de problemas que se iban incrementando en el tiempo y que llegaron, digamos, a un paroxismo en el año 2012, cuando la elección o la reelección del presidente Chávez, donde el mismo ministro Giordani
dijo y reconoció después que se había echado la casa por la ventana, que se habían utilizado todos los recursos disponibles porque era absolutamente indispensable ganar esa elección. Bueno, eso implicó que el déficit del sector público, es decir, el exceso de gastos sobre ingresos de ese año estuvo en el orden de 16 a 18% del Producto Interno Bruto. Esos son unos desequilibrios descomunales y se puso al Banco Central a financiar buena parte de ese gran desequilibrio, de esa gran brecha financiera o necesidad de financiamiento, ese exceso de gastos sobre ingresos. ¿Qué implicó esto? Pues esto implicó que la inflación comenzó a superarse y sobre todo a generar una serie de desequilibrios en el ámbito fiscal, monetario, financiero, petrolero, en el ámbito real de la economía, altísima inflación, y todos los economistas decíamos, bueno, eso tiene que atacarse, eso tiene que afrontarse, esos desequilibrios. El año 2013 también fue políticamente un año muy importante, la muerte del presidente Chávez, la elección de Maduro, las elecciones de fines de ese año. Entonces, bueno, llega el año 2014 y dice, bueno, este año no hay políticamente hablando ninguna elección. Este va a ser el año de la corrección. Pasó el año 2014 y el gobierno ignoró nuevamente aquellos graves desequilibrios y no hizo nada. No hay expectativas entonces para el año 2015 porque es parlamentaria. Claro, pero entramos en el año 2015 donde sí hay una elección muy importante como las parlamentarias, pues no solamente eso, sino que nadie esperaba que los precios del petróleo se derrumbaran como se derrumbaron y ahora estamos en una situación absolutamente crítica porque no hicimos nada, perdimos la oportunidad, irresponsablemente ignoramos los graves problemas que estaban afectando a la economía, males que estaban creciendo día a día, se ignoraron esos males y ahora nos agarra el año 2015, políticamente hablando muy importante y con una caída de los precios del petróleo. El escenario es realmente crítico.